Música para tus ojos es el primer podcast de cine argentino que se dedica a analizar la música y sus películas. En este podcast vamos a analizar la música de distintos compositores del cine nacional. Soy Sabrina Odoguardia, escritora, guionista y directora de cine. Soy Micaela Carballo, compositora de música de cine, directora de orquesta y docente. Música para tus ojos. Un análisis de la música de nuestro cine nacional. Ahí está, ahí lo tenés modernizado. Ahora trata de vendérselo a algún imbécil que te lo quiera comprar. No te moriste, acá estás hecho un viejo boludo, todo roto y sin memoria. A un panorama. Yo tengo toda su obra en mi galería, absolutamente todo. Si se muere, los precios van a subir como locos. Apareció obra en la casa de una tía que vivió durante 10 años en la década del 80. Así que vendele todo lo que después reponemos, vamos. Es un sorete. No. Veo. ¡Salga de acá! ¡Salga de acá! Mi obra maestra, una película de Gastón Duprat con música original de Alejandro y Emilio Kauderer. Hola, bienvenidos, bienvenidas al tercer episodio de Música para tus ojos. Hola Mica, ¿cómo estás? Hola Sabri, estamos muy contentas hoy de analizar la música de esta hermosa película. Bueno, esta película está dirigida por Gastón Duprat y el guion es de Andrés Duprat. Son dos hermanos que tienen una formación cultural muy interesante. Gastón con Mariano Con han hecho muchas películas, son 12 directores de cine, con la mayoría de los guiones de su hermano, digamos, de Gastón, ¿no? Y han hecho películas como que seguramente, o si no las vieron, las escucharon nombrar, como Yo Presidente, El artista, que habla sobre el mundo y la contradicción del arte, ¿no? Quién pone en la vidriera y quién saca lo que debes ver y lo que no debes ver, porque ellos tienen una formación muy interesante. De hecho, Andrés Duprat, el hermano, el que realiza los guiones, es una persona que es arquitecto, es curador de arte. Hoy en día es el director del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. O sea, son los dos personas muy formadas artísticamente, y eso se puede ver en la plástica de sus películas, en la construcción de sus películas. Y la mayoría de las películas trabajan con otro director que es Mariano Con. Y con él hizo El artista, El hombre de al lado, que está filmado en la Casa Curuchet, la única casa que hizo Le Corbusier aquí en América Latina. El ciudadano ilustre, una película imprescindible con Oscar Martínez, es un peliculón. Tienen una filmografía muy interesante y muy interiorizada en lo que es el mundo del arte. Y es muy interesante, como esta que vamos a ver ahora, que se llama Mi obra maestra, que también habla del mundo del arte. Y es una película muy interesante, protagonizada por Guillermo Francella y Luis Brandoni. Cuenta la historia de un pintor venido ya a menos, o sea que ya no vende ninguna obra, y su representante, que es Guillermo Francella, que es un snob, digamos, un porteño que la tiene, digamos, súper clara en todo lo que hace, trata de sacar a flote a su amigo que está en el tremendo olvido de todo el ambiente artístico. Ya con estos dos protagonistas tenemos obviamente asegurada la comedia. Es muy muy interesante la película, es muy graciosa y cuenta con una banda sonora muy particular, ¿no, Mica? Sí, en esta ocasión tuvimos la suerte de poder entrevistar a Alejandro Kauderer, que le hicimos una entrevista en vivo esta vez. Y es muy interesante esta película porque, como decía Sabrina, este contraste que hay entre los personajes es muy interesante y también es algo que se va a reflejar después en la música. Nos parece también interesante tener en cuenta que esta música es una música por ahí diferente de las que veníamos analizando antes, porque trabaja más que nada con sonidos como más electroacústicos, ¿no? Está como más pensada desde lo tímbrico y no tanto desde lo melódico y armónico, y no hay instrumentos de orquesta, por ejemplo. O sea, es como un punto de vista diferente, digamos.
Así que bueno, le damos la bienvenida a Alejandro y vamos a hacerle algunas preguntas. Yo tengo la primera pregunta para hacerte, Alejandro. Te leo. Dice, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre tu carrera musical y cómo decidiste empezar a componer música para películas, sabiendo que tu padre, ¿no?, también es compositor de música, de películas. Bueno, en la pregunta está la respuesta, un poco, ¿no? O sea, cuando yo tenía, 10 años, él me regaló una Mac y un teclado y unos instrumentos digitales. Y yo me puse a hacer música para películas, para ninguna película, ¿no? Pero como en mi imaginario me puse a componer. En ese momento tenía 10 años, apenas tocaba un poco el piano, pero era más que nada como grabar cosas, sonidos que me gustaban. Y no, bueno, de ahí fue todo el estudio de la música, del piano. Después, cuando tuve 20 años, fui a Berkeley. En un momento me agarró como que quería tocar jazz. Había sacado un disco con una banda de jazz fusión que tenía en ese momento, que se llamaba Rocamadour. Y después me fui a Berkeley, a Boston a estudiar. Estuve ahí desde el 2001 al 2003. Ah, mira. Y ahí empecé a componer había muchas materias orientadas a la composición. Dejé un poco el jazz y ahí fue cuando empecé a trabajar tenía 22 años, y empecé a trabajar mucho con mi viejo por ahí él tenía un proyecto grande y te necesitaba que haga en un principio tareas más menores, y como que eso fue creciendo, hacer un tema más o menos en la onda de esto y más o menos en la onda de aquello, y eso fue replicándose a través de los años, y me metí a trabajar en la industria cada vez más, también iba evolucionando en mi desarrollo intuitivo, musical, en mi género personal, etcétera, hasta que como que empecé a hacer la mía, digamos, que si bien hay ciertos proyectos que cada tanto volvemos a colaborar, fue un acompañamiento muy lindo durante muchísimos años. Bueno, la otra pregunta que te vamos a hacer es ya específica de la película Mi Obra Maestra. Primero, felicitarte por el trabajo que hiciste, porque nos encantó. De hecho, el otro día la volvimos a ver porque así refrescamos. Más que nada la cuestión musical, porque la primera vez que uno la ve, por ahí, yo sí presto atención en la música, pero no todo el mundo, digamos. Y bueno, la pregunta es, vemos que hay un contraste muy fuerte entre los personajes de la película. Y nos llama la atención que el personaje de Brandoni no tiene como un leitmotiv o una música que lo represente, pero sí están musicalizadas sus obras, lo que nos hace pensar que la música está pensada desde el punto de vista del personaje de Francella, quizás. Contanos un poco cómo trabajaste con el director y cómo se fue dando este resultado que vemos en el producto de la película terminada. Digamos, la película, si bien tiene dos protagonistas, está planteada desde el punto de vista de un narrador, que es Francella. No es una cuestión del personaje, sino del momento, que son dos elipsis que hay en la película. Cuando arranca, cuando hace la presentación del personaje con la voz en off, que está manejando el auto, y tiene un paralelismo al final de la película cuando él está manejando con el auto que va a ver a Brandoni allá. Entonces, esos dos momentos que tienen la misma música, sí está un poco en torno porque es una presentación de personaje. Pero no necesariamente ese tema, como viste, no es que lo acompaña durante la película, pero sí es el tema que como que engloba esos dos momentos, que yo creo que es el tema de la película. Escribieron un montón por tipo Instagram, che, vi la película, qué buena la música, fue re loco, y por ese tema como me ponían stories con ese tema. Bueno, otra pregunta que tenemos para hacerte es
¿por qué se decidió usar un lenguaje musical más electroacústico? Es decir, tiene que ver con una cuestión de relacionar al personaje principalmente de Francella, ¿no? Con lo más moderno, con lo más contemporáneo. ¿Fue una decisión que tomaste con el director? Completamente. Ese fue uno de los primeros enfoques que se plantearon con Gastón. Cuando la primera propuesta, a ver, yo hace varios años atrás ya había trabajado con esa misma configuración de actores. Con mi viejo hicimos El hombre de tu vida, que ya estaba Francella y Brandoni, digamos, haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, cuando apareció esta película, probé a ver cómo quedaba esa música, pensé, digo, bueno, actualizar esta música, y nos encontramos con Gastón, y yo le mostré, y me dijo, no, para nada, me dice, para nada, y quedaba bien, o sea, no es que no quedaba bien, quedaba bien, era más temática, más como italiana, ¿no? La música era medio italiana, esa, la de El hombre de tu vida, no sé si la escucharon, está muy bien, tenía eso de la comedia tana. Y me dijo, no, para nada, yo creo que le saquemos el olor a naftalina a los personajes antiguos, ¿viste? O sea, al contrario, llevarlo a algo ultramoderno, incluso que no parezca una típica película argentina. Ya lo tenés a Francella, ya lo tenés a Brandoni, más argentino que eso no puede ser. Quitale eso con la música. Me pareció un desafío muy copado. Yo había sacado un disco en vinilo, Música para un espacio en demolición. Es de música impresionista, piano, voces, tiene unas voces muy lindas, mucho diseño sonoro. Es muy moderno en su concepción y tiene un sonido también vintage en algún punto. Y me dijo, hace eso. Tu disco tiene que ir acá, digamos, ¿no? De hecho, el primer tema, el del cuadro, es una adaptación del primer tema de mi disco. Justo Gastón es melómano, le gusta mucho la música y no sé, nunca me pasó de trabajar con un director que le guste tanto la música y el trabajar en la música de su película, ¿viste? O sea, no sé, se me ocurría un tema, le escribía a las 11 de la noche y 11:10 ya tenía una respuesta. Ya, viste, se copaba, no, sacale, ponele esto, probemos. Y un día me escriben, no sé, 11 y pico de la noche, me dice, pongamos el primer tema de tu disco, ya está. Y ahora la película. Y ya tenía todo que ver, porque el resto de la música tenía ese sonido. Entonces, como que fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. Nos parece interesante la secuencia que empieza Brandoni con la mano con la palabra fin, que está en el hospital. Y la música dura 7 minutos y tiene va subiendo con una carga dramática muy importante. ¿Cómo planearon esa secuencia de esos 7 minutos? O sea, porque es mucho, o sea, es una pieza bastante larga, es una secuencia muy larga y que empieza casi imperceptible en la escena del hospital hasta que termina casi en Jujuy, si no recuerdo mal. ¿Cómo la planeás? ¿La planteaste vos o te lo pidió él? En ese momento no hubo planteo. En ese momento no había un planteo. Había toda una secuencia editada que estaba, si mal no recuerdo, estaba en silencio, pero no se decía nada. Y yo me acuerdo que me puse Sí, no hay diálogo. A improvisar con un sintetizador que tengo bien antiguo que se llama Logan String Melody, que hace como unas cuerdas, parece. Pero es muy... Ahora se puso de moda un poco porque tiene esa sonoridad muy, muy retro. Y me puse a improvisar con eso y se armó toda una secuencia que iba pasando esto que decís, que iba como creciendo por capas, iban apareciendo nuevas capas y cosas que iban creciendo, y de golpe, como esas cosas, ¿no? Decís, esto queda perfecto, cobró total sentido todo esto. Le agregaba pico dramático,
iba pasando por los diferentes momentos, desde que, claro, como dice Finn, el momento donde Francella ve sus cuadros y como que se sienta a meditar y como que le cae la ficha y dice, bueno, acción, que lo va a buscar al hospital, el abrazo que se da, parece un abrazo final en ese momento, se desvanece con que se van de la ruta, pues se van, digamos, por la autopista. Eso salió así como que te diga en una noche, de que todo cuadró, básicamente. Bueno, lo bueno es que el director te dio esa libertad, ¿no? O sea, no se puso tan estricto de que empieza acá y termina acá la música, sino que te dio la libertad de componer y probar, por así decirlo. Sí, las veces que trabajé con Gastón fue siempre muy abierto y muy respetuoso de la inspiración de lo que propusiera. Y siempre como que yo proponía cosas, también libertad de él, decir, no me gusta, vamos a otro lado. Como mucha confianza en ese sentido. Cuando vemos el paisaje de Jujuy, cualquiera hubiera imaginado una música referencial al lugar, autóctona. Vos decidiste correrte de ese lugar y cambiar la percepción audiovisual, lo que genera un contraste, pero a la vez lo hace más interesante. Hubo una propuesta de hacer algo más referencial a Jujuy en ese momento, sí. También como a nivel sonido, como trasladarnos un poco al norte, pero era indefectible que se pareciera a Santa Olalla y no iba a tener nada que ver con el resto de la música de la película. Sí, es súper interesante, la verdad, cómo se logró eso, porque es cierto que ves Jujuy y te imaginas algo folclórico. Salir de ahí es difícil y sin embargo funciona súper bien en la película. O sea, no es algo que... Sí, igual también ellos como no tenían una impronta de mucho vínculo con el lugar, más allá de lo paisaje. No, estaban como recluidos en una burbuja cheta, muy como podría ser Jujuy o podría ser de golpe los Alpes suizos. Claro, como en su mundo. Claro, el otro llega con un autazo, medio que a Ferrari. Sí. Él recibe a domicilio las verduras orgánicas. Creo que él tiene un poncho, pero que es el único viaje que tiene con algo folclórico autóctono. Y no, también eso que decís, que está como todo vinculado desde lo más porteño igual, por más que estén en el norte o ellos son porteños, no hay, tienen sangre... no hay duda, no hay duda. ¿Cómo trabajaste con el diseñador sonido? Porque hay un hilo muy fino por momentos entre lo que es Foley y diseños sonoros y música. El único momento que recuerdo que tuvo algún tipo de ida y vuelta fue en el momento de la secuencia esta que hablamos antes. Desde que tienen la mano Finn hasta que se van del hospital. Ese fue el único momento donde la música había crecido tanto que me pareció que era mejor que no haya sonido. O sea, apagar el sonido. Entonces yo ahí más que nada se lo planteé a Gastón y Gastón se lo planteó, a su vez le pareció bien y se lo planteó al sonidista, que quede solo música, como una secuencia musical. Muchas gracias por todas las respuestas que nos diste. Me impactó verla en el cine. Después de mucho tiempo de trabajar, también pasa un tiempo de que dejas de escuchar la música. Y fui al cine y no podía creerlo. El tema que abre con mi disco, con esos breves movimientos de las tomas del cuadro, dije, ¿qué? Sí. Qué espectacular, qué bueno. Me sorprendió mucho eso. Le quería decir algo a Alejandro por la música del final, cuando ellos brindan para ver si va a ser el cuadro a pedido para los Reyes o no. Y hay algo que yo no vi en otras pelis de la película nacional que me encantó la música, que es ese redoblante que empieza y que me hizo acordar mucho a un tema de Pat Metheny que me encantó.
Te quería primero felicitar porque es un sonido que yo soy bastante asidua al cine nacional y veo mucho cine nacional y una música así. Y la verdad que es hermoso ver esas imágenes de las montañas con esos redoblantes y ese tema que como que te amplían más la mirada, ¿no? Qué bueno que lo hayas escuchado así. Bueno, muchísimas gracias y un gusto conocerte. Ojalá que te podamos conocer en persona en algún momento y entrevistarte por otras películas. Bueno, ustedes aparte por mirar la película y resabérsela para... No, se lo merece, está muy buena. Está muy buena la película, tiene muchos detalles y la verdad que es hermosa verla y analizarla así en lupa, es muy linda, es muy linda. Sí, la verdad que esta película es súper interesante y les avisamos también que justamente ahora la pueden ver en Netflix, ahora que estamos todos en cuarentena, es un buen momento para ver estas películas y analizarlas, en este caso escuchar su música. Y bueno, le agradecemos nuevamente a Alejandro, la verdad que fue un placer haberle hecho la entrevista. Sí, gracias Alejandro por tu tiempo y por la conversación que estuvo muy interesante. Llegamos al final de este tercer episodio de Música para tus ojos y queremos comentarles que además de poder escucharnos en Spotify, estrenamos un canal en YouTube. Así que bueno, también nos pueden ver en el canal de YouTube donde ponemos imágenes de la película, los pósters, cosas relacionadas con las cosas que estamos hablando. Y bueno, denle like y suscríbanse en nuestro canal de YouTube también. Y también nos pueden buscar en Instagram, Música para tus ojos, podcast. Exactamente, así que compartan por YouTube a la gente interesada y a los que no interésenlos, porque es un lindo material para compartir y empezar a ver el cine de otra manera. Bueno, Mica, nos despedimos y los esperamos en el cuarto programa donde vamos a seguir analizando películas y música de nuestro cine nacional. Muchas gracias.